Ya que estamos viendo la situación en Venezuela, en donde pues muchos ciudadanos expresan o intentan expresarse a través de las redes sociales por cuenta de los cierres a los medios de comunicación que se han visto desde hace ya años en ese país, el anuncio de Mark Zuckerberg de ya no tener verificadores de información en esa red social y un poco asumir la misma política que asumió la red social X con el liderazgo de Elon Musk. ¿Qué significa entonces ahora para los usuarios, para la información, para la democracia en general? Catalina Botero, con quien hemos hablado en muchas oportunidades, precisamente como abogada y ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además quien hizo parte de ese grupo que hacía, no sé si verificación, pero sí un poco ese grupo que se formó en Facebook para poder tener una veeduría de cuáles eran los contenidos que se permitían, se volvieran virales o no en esa red social. Y por eso, doctora Botero, le agradezco enormemente que acepte esta invitación para hablar con nosotros nuevamente en Blue Radio. Y bienvenida. Muchas gracias, Camila. Corríjame exactamente lo que usted hizo en Facebook en su momento cuando anunciaron los verificadores que ya anunció el señor Zuckerberg que va a retirar. ¿Qué era lo que ustedes hacían concretamente? En el finales de 2019, bajo una presión enorme, las redes sociales tuvieron que adoptar medidas para fortalecer la moderación de contenidos, es decir, todo lo contrario a lo que está pasando hoy. Una de las medidas que yo creo que fue muy buena, y yo creo que todas las compañías deberían hacer eso, una de las medidas que adoptó Meta fue crear un consejo independiente, global, al que le dio la facultad de revisar algunos casos para determinar si la política que se aplicaba era una política conforme a los derechos humanos y si las formas de aplicación de esa política también eran conforme a los derechos humanos. Entonces nosotros, por ejemplo, revisamos el caso de sacar de la plataforma y eliminar los contenidos de Donald Trump y algunos casos emblemáticos. Yo estuve en ese consejo hasta junio del año pasado que renuncié. El consejo tomó, mientras yo estuve ahí, más o menos, un poco más de 250 recomendaciones sistémicas. El consejo fue creado para revisar casos concretos y lo que nosotros hicimos fue ampliar el alcance y lo que hicimos fue darle a Meta recomendaciones sistémicas, entre otras todo lo contrario a las que anunciaron. Pero ahí yo le quiero preguntar algo. Esa decisión que tomaron las plataformas como Facebook, en la que usted estuvo hasta el año pasado, con esa presión que tuvieron desde el 2019, ¿de qué sirvió? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque el argumento que entregó, por ejemplo, el señor Mark Zuckerberg, propietario de Meta, es que eso lo que había hecho era censurar a la gente y censurar la libertad de expresión y, como lo dijo el señor Elon Musk en X, censurar a Donald Trump. Dios mío. Bueno, pues mire, Camila, en ese momento en realidad la presión empieza en 2016 con el caso de Cambridge Analytica y entre otras cosas con el caso de los Rohingya, con el caso, digamos, del genocidio en Myanmar, ¿no? Meta no tenía moderadores en birmano y entonces pues Meta fue utilizada como una plataforma para incentivar el odio y ataques sistemáticos a la vida y la integridad de una población en Birmania, y después Meta incluso pidió disculpas, y todo esto por campañas de desinformación que normalmente están alimentadas con discursos de odio. Entonces, parte de las medidas que crea es reforzar a los equipos internos de moderación de contenido y crear este consejo externo. Usted me pregunta ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió? Y yo dentro de las 250 recomendaciones, algunas Meta no las implementó. Por ejemplo, revise si sus algoritmos incrementan los discursos de odio. Eso, Meta nos dijo, eso no tiene nada que ver con ustedes, no me pidan eso. Pero hay otras, por ejemplo, en la que le dijimos, revise si sus algoritmos y sus prácticas respecto de la moderación de contenido en árabe son sesgadas. Y contrate una compañía independiente para revisar si hay sesgos en contra del contenido en árabe respecto al contenido en hebreo. Y contrataron a la compañía independiente y les costó un montón de plata y la compañía dijo sí hay sesgos y entonces Meta adoptó unos correctivos. Entonces, para algunas cosas sirvió, para otras no. Yo me fui porque hay un momento en el que uno considera que
ya no hay más recomendaciones sistémicas dentro del alcance de ese board. Y el board no me dejaba hacer otras cosas que yo quería hacer, porque hay unas limitaciones importantes. Pero en este momento yo creo que con todo lo que está pasando, ese tipo de controles, de sistemas de control a los dueños de las compañías están enormemente debilitados. A pesar de que, por ejemplo, el board tiene garantías para actuar de manera independiente. O sea, a uno no lo pueden echar, uno se va cuando quiere. Dígame. Sí, doctora Botero, hay algo que envuelve todo esto de lo que estamos comentando y es la manipulación política. Finalmente, la manipulación política que se hace a través de las redes sociales, uno, a través de mentiras o desinformación, como usted nos decía, y segundo, a través de los discursos de odio. En el momento que se dice no vamos a tener fact-checkers, los vamos a sacar, ¿eso qué puede significar para las democracias? Y lo digo en plural, pues porque las redes sociales son universales y entonces ya, ¿cuál es el panorama que estamos afrontando? Esa medida, en conjunto con las otras medidas que han adoptado, primero X y ahora Meta, lamentablemente, yo creo que son un riesgo muy serio para la democracia. Son medidas que benefician sustancialmente a los accionistas de esas empresas, pero que afectan sustancialmente la integridad democrática. Déjeme ponerle un ejemplo. El argumento que utilizan contra los fact-checkers es que a través de los fact-checkers se censuraba contenido, ¿cierto? Bueno, ese argumento es muy débil, y es muy débil por lo siguiente. Primero, los fact-checkers no revisan opiniones políticas, solamente revisan si un dato es correcto o no es correcto. Segundo, los fact-checkers no eliminan contenido. Le dicen a la plataforma, este dato que es de interés público no es correcto. Y la plataforma decide qué hacer. Es decir, la existencia de los fact-checkers no obligaba a la plataforma a eliminar contenidos. Lo que le decía a la plataforma es, este contenido que usted tiene es un contenido que no se corresponde con la realidad. En tercer lugar, dicen que es mucho mejor el control de los propios usuarios. Bueno, eso también es falso, porque los usuarios no tienen ni el método de los fact-checkers, ni el tiempo de los fact-checkers, ni los recursos de los fact-checkers. Yo le voy a poner un ejemplo. En este momento las campañas de desinformación en las elecciones de Ecuador son brutales. No hablemos de lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, podemos hablar de eso después, pero lo que está pasando aquí al lado, nuestro vecino, Ecuador, las campañas de desinformación son brutales. La gente no sabe por quién votar. ¿Qué hace un fact-checker? Un fact-checker revisa si es cierto o no, por ejemplo, que hay acusaciones de financiación del narcotráfico a una candidata o al candidato. Y dice, miren, no hay una información cierta, no hay denuncias, no hay investigación. Eso es todo lo que dicen. Hoy la gente no tiene cómo saber eso. ¿Quiénes son los que intervienen? Los propios usuarios. Pero los usuarios, ¿cómo hacen para saber si realmente en la fiscalía hay investigaciones, si las investigaciones son serias? Eso lo saben ustedes, los periodistas de investigación, para lo cual necesitan plata, tiempo, método, porque lo que caracteriza, por ejemplo, a una periodista como usted o como ustedes respecto de otro tipo de gente que hablan en los medios, es que ustedes tienen rigor. Claro. Entonces uno les cree. Entonces, eso es lo que no tienen los usuarios. Por eso, reemplazar el sistema de fact-checkers por un sistema de control de usuarios es simplemente reproducir los sesgos de los usuarios. Las máquinas van a terminar decidiendo un montón de cosas y creo que pierde la democracia. Abogado Botero, lo que estamos viendo con Meta tal vez es una consecuencia del resultado en las elecciones de los Estados Unidos y eso está claro. La gente de los Estados Unidos se cansó del discurso demócrata, la gente en los Estados Unidos se cansó del discurso woke. ¿Usted no cree que también hay que hacer algún tipo de autocrítica sobre los discursos de inclusión y cómo de alguna otra manera tal vez fueron exagerados dentro de las redes sociales? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con los fact-checkers? Claro que creo. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre la manera como comunicamos. Yo en particular creo en la inclusión. Y a mí en particular me parece que es mucho más fácil tener una conversación con alguien que no me insulta que con alguien que me insulta.
Me parece mucho más razonable poder conversar con una persona que piensa distinto si esa persona no utiliza adjetivos agresivos contra mí. Yo creo en que esa forma de hablar patrocina la colaboración y el enriquecimiento y el diálogo razonable. Ahora, entiendo que yo no le puedo imponer eso a todo el mundo. Y yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que tiene que haber una reflexión. ¿Eso qué tiene que ver con los fact-checkers? Si es que los fact-checkers no van a controlar si yo insulto a alguien o no. Lo que hacen los fact-checkers es controlar si lo que yo estoy diciendo tiene base razonable o no. O sea, está fundado en evidencia o no. ¿Le puedo poner un ejemplo? Claro que sí. ¿Qué ejemplo? Muy bien. Le voy a poner un ejemplo clarísimo. El señor Elon Musk pone un trino diciendo que hay que soltar, tienen que sacar de la cárcel a un joven británico, que es un joven que denunció en un momento dado un caso muy grave de violaciones sistemáticas de jóvenes de origen pakistaní contra niñas y mujeres jóvenes en Gran Bretaña. Y ese joven lo denunció. Ahora, luego monetizó todas esas denuncias, ese joven, y se convirtió en un criminal serial. O sea, el señor comete un crimen detrás del otro. Y está en la cárcel porque acusó a un joven refugiado que no tenía nada que ver con ningún acto de violencia de cometer actos de violencia. Y ese joven refugiado lo demandó y le ganó. Y el juez le dijo, en una decisión extraordinaria, le dijo al señor que está en la cárcel: usted no puede andar acusando a la gente simplemente porque pertenece a una cultura con la que usted no está de acuerdo. Este joven insistió con las denuncias contra el refugiado, contra el joven refugiado. Y entonces, por eso lo meten a la cárcel. Sí. No lo meten a la cárcel por haber hecho las denuncias sobre las violaciones de las mujeres. Bueno, pero Elon Musk dice: hay que soltarlo porque es el colmo que esté en la cárcel por haber dicho la verdad. No, es que no está en la cárcel por haber dicho la verdad. Y lo que hace un verificador de datos es eso, es coger eso que se llama misleading, esa información tendenciosa. Él está en la cárcel porque cometió injuria contra un joven refugiado que no había cometido ningún crimen. Por eso está en la cárcel. Doctora Botero, lo cierto es que a pesar de eso que usted nos está explicando, pues el mundo se está yendo en vía contraria, no está poniendo más verificadores ni digamos líneas editoriales para que nos podamos entender a las redes sociales, sino todo lo contrario, las está desregularizando. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué herramientas tenemos los estados y sobre todo los ciudadanos, que al final somos los que movemos las redes sociales? En Europa no pueden desmontar a los fact-checkers. ¿Por qué no los pueden desmontar? Porque hay una ley de servicios digitales que hicieron los europeos y que le dice a las plataformas, clasifica las plataformas en distintos niveles. X está clasificado en un nivel intermedio como gran plataforma, pero no tiene un número de usuarios suficiente como para estar en el nivel más, en donde la regulación es más drástica. Pero con todo y eso, Meta sí está en ese nivel en donde la regulación es más drástica. Entonces, con las dos, X y Meta, y las otras, tienen la obligación de luchar contra la desinformación. Y esto no tiene nada que ver con el discurso woke, tiene que ver con que los usuarios no impulsen campañas, porque, a ver, los problemas de desinformación no se refieren a una persona aislada diciendo mentiras en Internet, eso no importa. Los problemas de desinformación graves, que es lo que ha detectado el Consejo de Europa y la gente seria que estudia esto, se refieren a campañas articuladas de desinformación que se sirven de las políticas de las propias plataformas y de interacciones no humanas, de máquinas, para amplificar discursos que le llegan a poblaciones sensibles a esos discursos. ¿Y cómo saben cuáles son las poblaciones sensibles a esos discursos? Porque tienen todos los datos de la gente y saben exactamente cuáles son las emociones que le genera cada contenido a cada persona, hacen microsegmentación, a usted le llega esa información porque saben que usted es sensible y la convencen por un bombardeo de información falsa en actuar en contra de su propio interés. O sea, afectan su autonomía, su libertad para decidir. ¿En beneficio de quién? En este momento, de la gente más rica del mundo.
En beneficio de quién en este momento, de Mark Zuckerberg y del señor Elon Musk. Doctora Botero, sí parece pues razonable las personas que tienen preocupación de esta autopista de doble vía que se está montando entre la Casa Blanca y Elon Musk y Twitter, y varias de las cosas que usted dice realmente incluso yo las puedo compartir, pero del otro lado quisiera saber su opinión de muchas personas de línea conservadora, si se quiere de derecha, que dijeron que las redes sociales durante mucho tiempo tenían un sesgo prodemócrata, y cuando se compró Twitter pues encontraron, vaya a saber si no es verdad, pero dicen que encontraron un montón de órdenes y algoritmos para, por ejemplo, banear todo lo de Hunter Biden, que hay un montón de páginas baneadas en Facebook pro, no sé, libertarias, pro conservadoras. No sé si la verdad está un poco en la mitad de estas dos posturas, pero al menos irse un poco de la otra, me gustaría ver su opinión, si cree que es verdad o que todo es un mito. No creo que es un mito, creo que tienen razón. Por eso es que esto es tan grave, porque las compañías sí toman decisiones de moderación de contenidos. O sea, lo que Mark Zuckerberg está haciendo ahora, o lo que hizo Elon Musk, no es liberar el espacio para que la libertad de expresión florezca. No. Es que ahora no son terceros, como los fact-checkers, que públicamente tenían que rendir cuentas sobre sus acciones. Si usted es un fact-checker, usted públicamente tiene que decir, oiga, mire, lo que el señor Elon Musk está diciendo de este señor en Gran Bretaña no es cierto. Y tenía que justificarlo y explicarlo. Hoy en día pueden tomar esas decisiones, como por ejemplo, eliminar el contenido de Hunter Biden o el que quieran. Mire, a Elon Musk le sacaron un artículo buenísimo diciendo que él tenía una cuenta alternativa, que era una cuenta muy brutal. Y el tipo eliminó el contenido. Simplemente dio la orden de eliminar el contenido. Sacó un algoritmo que hace que todas las personas que están en X reciben permanentemente la invitación a seguir a Elon Musk. Por eso duplicó su número de usuarios. Pero eso es totalmente oscuro. Bueno, este último algoritmo le tocó hacerlo público, pero la manera como ellos administran la información, eliminan la información, hacen que la información circule pero más entonces, rápido. Pero entonces, doctora Botero, como le decía a mí, le preguntaba a mi compañera Jennifer Montoya, y es lo que nos escriben muchos oyentes que están usando redes sociales y se informan a través de las redes sociales. Frente a este panorama, ¿qué hacer? Entonces, ¿ya nos salimos de las redes sociales? Pues mire, informarse a través de las redes sociales, eso es como, o educarse políticamente a través de las redes sociales es como tener educación sexual a través de los canales porno. Las redes sociales no son un vehículo para formarse políticamente de manera adecuada, porque crean cámaras de eco, porque hay manipulación de la información de las propias plataformas de manera muy poco transparente, y porque lo que están haciendo en los últimos meses es eliminar la poca transparencia que existía. Pero a mí me parece muy importante tener redes sociales, y me parece que hoy en Venezuela, y quisiera decirle algo sobre Venezuela ahora, me parece que hoy en Venezuela, como usted dice, o en Cuba, por ejemplo, lo único que hay son esas redes sociales, pero hay que forzarlas a ser mucho más transparentes. Porque de otra manera estamos en manos de grandes campañas que manipulan la información. Es lo que le digo, y en Ecuador la gente no sabe por quién votar. O sea, yo no quiero imaginarme las campañas de información que están diseñando desde hoy para las próximas elecciones de Brasil, porque Brasil es un país estratégico para minerales que necesitan las grandes compañías. Y estas grandes compañías podrían escoger un candidato que sea afines a ellas, como ya estamos viendo con X en Alemania, por ejemplo. Ayer hablábamos con un europarlamentario que manifestaba esa preocupación, y es utilizar esos candidatos que son afines a ellos y promoverlos a través de las redes sociales. Aquí en Colombia vemos más de uno que está tratando de congraciarse con Elon Musk a ver si le ayuda a través de la red social a que su algoritmo lo impulse más y llegue a más gente. No hay la menor duda. En Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. El caso que yo les ponía de Gran Bretaña es que es un poco enredado, pero es un gran caso para ver justamente cuáles son las grandes deficiencias de este modelo, digamos, del modelo de X. Y por supuesto Brasil, son casos en los cuales Italia, España, son casos en los cuales la manipulación de la información a través de las redes sociales ha tenido un impacto importante. Las campañas de desinformación, que normalmente están nutridas de discursos de odio, porque es que yo entiendo que haya gente que le moleste la excesiva corrección política. Lo entiendo perfectamente y podemos tener una conversación, pero es que una cosa es la excesiva
corrección política, otra cosa son los discursos de odio, ¿no? Y las campañas de desinformación, para poder activar las emociones, que es lo que hacen, suelen utilizar esos discursos de odio. Bueno, pues en Europa están en todas partes. Entonces, sí, yo creo que eso hay que frenarlo. Y a mí me parece que hay decisiones muy valientes de algunos jueces que han parado a esas plataformas, pero yo creo que tenemos que hablar en serio sobre cómo hacer que esas plataformas sean mucho más transparentes. Tengo una última pregunta para usted, doctora Botero, agradeciéndole enormemente su tiempo, como siempre, hablando sobre estos temas de libertad de expresión y lo que está pasando en las redes sociales. Usted está como candidata para la Corte Constitucional, ¿y por qué le hago la pregunta? Porque recordemos que en mayo se le vence el periodo a la magistrada Cristina Pardo. Y me cuentan que podría estar el presidente Gustavo Petro interesado en ternarla. ¿Usted está aspirando a la Corte Constitucional? Pues primero es la primera vez que oigo eso que usted me dice. A mí me encantaría ser magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. O sea, es como mi sueño dorado, pero yo no creo que a mí me terne. O sea, si le soy sincera. No, yo quisiera, si el presidente me terna, yo sería la mujer más feliz del mundo, porque adoro a esa corte, pero yo no me he inscrito, o sea, no lo había pensado y es la primera vez que oigo hablar, que alguien me dice algo así. Bueno, pues ya veremos si usted es una de las candidatas para entrar ahí a reemplazar a la magistrada Cristina Pardo, que como le recuerdo a los oyentes, se le vence el periodo en mayo de este año. Doctora Catalina Botero, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darle importancia a este tema que me parece clave para la democracia. Claro que sí, 11 de la mañana, 25 minutos. Un tema que en Colombia por lo menos se ve opacado, Ana Cristina, por cuenta de lo que está pasando en Venezuela, que ya nos vamos para